Quiero darles la más cordial bienvenida a los panelistas que tenemos esta noche. Realmente en Trivium Político hemos hecho una pausa hace algunos meses, pero solamente para tomar impulso, ¿no? Hoy volvemos otra vez a la palestra pública con este tema tan importante que está sucediendo en este momento a nivel nacional, a todo nivel, ¿no? Entonces, conmigo tengo hoy en el panel a tres profesionales, tres analistas, nos van a dar sus impresiones, sus análisis, todo su conocimiento y su bagaje profesional sobre el tema que tenemos el día de hoy. Sin más preámbulo me presento, mi nombre es Evelyn Pacheco y voy a ser la moderadora del panel con el tema que tenemos hoy, coyuntura en Ecuador, el choque de las fuerzas políticas. Este programa lo hemos denominado así porque en Trivium Político creemos que el país se encuentra en un momento de quiebre. Básicamente se va a dividir este programa, tengo como tres grandes grupos de preguntas, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Es como un análisis de estos 2 años del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Bueno, y también el segundo gran tema de hoy va a ser el análisis y un poco la explicación jurídica de los expertos sobre el juicio político que está ya está casi a la puerta del horno, ¿no? Pero dicen que a la puerta del horno se quema el pan, pero realmente está ya casi allí. Y también una perspectiva de hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, sin más, voy a presentar a los profesionales que tengo el día de hoy. Nos acompaña David Rico. Él es consultor y estratega político, tiene un máster en asesoramiento de imagen y consultoría política, es especialista en gestión pública municipal, ha desarrollado una experiencia de más de 30 campañas en Latinoamérica y España para candidatos locales, regionales y nacionales, ha asesorado a gobiernos municipales y locales y su experiencia lo ha llevado a conducir con éxito a líderes, candidatos y gestores públicos en toda la región. David, buenas noches. Unas palabras introductorias al panel. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a mis compañeros el día de hoy por aceptar la invitación que nos hizo Evelyn. Y bueno, espero poder compartir con ustedes y con la audiencia de Trivium todo nuestro conocimiento para lo que está viviendo el Ecuador en este momento. Muchísimas gracias, Evelyn, nuevamente por la invitación y en esta nueva etapa de Trivium que tengas muchos éxitos, ¿no? Gracias, David. Y también nos acompaña Andrés Aguilar. Él es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, máster en Análisis Político por la Universidad de Barcelona, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha trabajado como director y asesor en varias instituciones del Estado, actualmente es asesor en el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y centra sus investigaciones en agencias independientes, análisis del discurso y neutralidad política. Buenas noches, Andrés. Unas palabras introductorias al panel. Hola, Evelyn. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Saludos desde Quito. Pues justo, no sé, tienes una puntería, Evelyn, que vamos a hablar del juicio político cuando se acaba de formalizar la petición. Parece que cayó desde arriba, ¿no? Me parece que es un asunto muy importante, que es histórico. De hecho, es un proceso histórico para el país y tratar de verlo de una manera objetiva y también, como no, como cualquier otra persona con una opinión es importante. Entonces, cualquier cosa que se pueda aportar, estoy muy feliz de estar aquí. Gracias, Andrés. Y también nos acompaña Jorge García. Él es abogado por la Universidad de Guayaquil, tiene una sólida experiencia en casos civiles. Actualmente está maestrando en Derecho, con mención en Derecho Procesal Constitucional por la UNEMI. Es gestor de políticas culturales y tiene estudios en análisis de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hola, Jorge, buenas noches. Hola Evelyn, buenas noches. Hola Andrés, hola David. Para mí es un placer, realmente es un honor estar con ustedes. Espero aprender mucho de ustedes, retroalimentarnos con la conversación que vamos a tener y por supuesto extiendo un respetuoso y cordial saludo para toda la audiencia. Le agradezco a Trivium Político por esta oportunidad y vamos a conversar tal como dijo Andrés, caíste en punto. Sí, realmente cuando estábamos viendo la fecha para hacer este tema, realmente en la asamblea dijeron que era esta semana la semana crucial. Entonces, por eso la escogimos. No tenemos bolitas de cristal, pero ahí estamos.
quiero de nuevo indicarle al público que si tiene preguntas, no dude en hacer las preguntas, que para eso estamos el día de hoy. Yo también como moderadora quiero aprender de estos tres excelentes profesionales que tengo el honor de tener hoy día en el panel, y a los invitados recordarles también que, bueno, que pueden aportar información cuando lo consideren necesario, que los micrófonos, ustedes saben, están abiertos. Quiero comenzar a preguntarle a David Rico, vamos a empezar con este análisis de los 2 años del gobierno de Lasso para entender un poco cómo hemos llegado a este contexto. David, el presidente Lasso, según los análisis de popularidad, tiene menos del 10% de popularidad, ¿no? La Asamblea Nacional, un poquito, por allí leí unas encuestas que están en un 11% de popularidad. ¿Cómo tú ves el choque de estas dos fuerzas políticas que en este momento están convulsionadas? ¿Por qué no ha podido el Ejecutivo mantener esa gobernabilidad que es tan importante en democracia? También todo esto se une con la derrota del gobierno en el referéndum. ¿Qué análisis, cómo tú lo ves desde afuera, David? Bueno, la verdad que aquí hay muchos elementos en esas preguntas que analizar. La primera de ellas, tratando de hacerla cronológica, es la mala gestión que ha tenido el presidente y el gobierno nacional. Ha sido una gestión pésima, pero además muy mal comunicada. Nosotros hemos visto muchos casos en América Latina y en Europa de gobernantes malos, pero que teniendo una comunicación buena pueden pasar medianamente bien, transitar, digamos, con una opinión medianamente baja, pero no en los niveles que ha manejado Guillermo Lasso, quien ha cometido muchos errores políticos también, no ha sabido negociar de manera adecuada con diferentes actores, influenciadores políticos, sociales, comunitarios, que lo que ha construido es una gran masa de gente, no solamente en desacuerdos con su gobierno, sino totalmente desafecta de lo que está ocurriendo a nivel nacional y de lo que pueda ocurrir con su gobierno. No ha construido bases. Creo es un partido que después de las elecciones locales se transformó en un partido minoritario, no logró más que una prefectura, escasas alcaldías. Le fue muy, muy mal a Creo en las elecciones pasadas. Y esto es una demostración y una constatación del descontento total que existe en la población ecuatoriana con respecto a la gestión del actual presidente, quien además, a pesar de ese bofetón, porque hay que decirlo, Ecuador entero le dio un bofetón a Guillermo Lasso, no solamente por la consulta, sino también por los resultados seccionales, no ha sabido a hacer un mea culpa, decirle al Ecuador que en estos 2 años pasados se ha equivocado y reconducir la situación hacia o utilizando otro tipo de política pública, sin contar con todos los casos que seguramente mis amigos profundizarán mucho más, ¿no? Es decir, todo lo que ha pasado en Flopec, todo lo que ha pasado con el tema de los albanos, todo esto lo vamos a analizar más adelante. Por eso no me adentro en esos temas todavía, pero pensando en únicamente lo político y lo comunicacional, creo que ha sido una gestión muy mal gestionada, muy mal comunicada y muy distante de las bases populares. Eso hoy le está afectando de manera directa al presidente. ¿Y tienes algún criterio sobre la gestión de la Asamblea? Bueno, evidentemente en Ecuador ocurre algo curioso y es que la Asamblea está muy mal vista. En líneas generales, como órgano, como institución, Ecuador tradicionalmente desde que se creó esa unicameral ha tenido muy mala percepción, muy mala imagen y bueno, tiene una lógica para el ciudadano común. Un político tiene que hacer cosas, ¿no? Un político construye puentes, construye hospitales, construye escuelas, construye, hace algo, ¿no? Eso hace un político. Estoy hablando obviamente del Gran Ecuador, no estoy hablando de las puntualidades de personas que entienden que hace una Asamblea Nacional. Pero una asamblea que lo único que hace es discutir, cada ciudadano, discutir, confrontar, generar trabas al Ejecutivo, pues evidentemente, bueno,
tiene una mala imagen porque no se ha sabido vender la valía de un poder como el legislativo y la necesidad de ese poder. Eso es peligroso, es peligroso para la democracia, porque no existe una construcción cognitiva, no existen marcos cognitivos que definan a la población qué es y para qué sirve el poder legislativo, qué es y para qué sirve un concejal y un asambleísta, que en el caso de Ecuador son las dos únicas instancias donde hay cuerpos legislativos. Eso es peligrosísimo para la democracia, para el andamiaje democrático, para la comprensión de hacer diario de la ciudadanía y de la sociedad. Eso rompe todos los pactos sociales, ¿no? Cuando la ciudadanía no conoce la distinción de los poderes, puede generar dificultades en los pactos sociales. Y eso es lo que vemos hoy en día cuando el perder una elección es motivo para poder presentar mi candidatura a salir a la calle a manifestarme, ¿no? Esa situación de desgarro de la democracia lo que lleva es que cualquiera se erija como líder con un grupo de personas y genere un caos confrontacional en el país. Esto, digamos, y ya para culminar, porque sé que mis compañeros hablarán mucho más a fondo sobre las implicaciones legales, aquí hay algo claro. El presidente tiene que empezar a manejar de manera diferente la comunicación, o lo que pasa hoy va a terminar explotándole en la cara. Bien, y antes, gracias David. Antes de ir con el análisis jurídico del abogado Aguilar, y para que no nos digan analfabetos inconstitucionales, como no sé si ustedes vieron que el expresidente de la Corte Constitucional ha llamado analfabetos constitucionales a los asambleístas, ¿no? Entonces, realmente es una pugna de poderes fuerte. Quiero preguntarle, antes de ir con este análisis jurídico, que ya vamos, quiero preguntarle a Jorge, para ti, Jorge, como abogado también, como profesional, ¿cuál tú crees que ha sido el talón de Aquiles de este gobierno en estos 2 años? ¿Qué han hecho mal? Gracias, Evelyn. Estuve muy atento a la conversación, a la charla, a la exposición de David y coincido en muchísimos puntos con él. Y si me preguntas cuál es el talón de Aquiles, está clarísimo. Aparte de la pésima gestión y la nula y escasamente efectiva comunicación, es la incapacidad de generar acuerdos. El presidente Lazo traicionó su propio mantra de campaña, el Ecuador del encuentro. Una vez que llegó al poder, jamás se encontró con los otros sectores sociales. Yo creo que él tuvo una oportunidad histórica, si se quiere, me atrevo a decirlo, Evelyn, de poder conciliar con el grupo antagónico que es, o sea, la diferencia de votación, lo hemos visto en las últimas elecciones, es cerradísima, tal como ocurre en el resto de países de América y probablemente David me va a dar la razón en ese sentido. Él tuvo la oportunidad, ahora sabemos de que ha habido comunicación entre estos líderes, creo que tuvo la oportunidad de conciliar, de generar un pacto, de generar una hoja de ruta que le permita entenderse con ese otro grupo enorme de votantes, enorme de ciudadanos que lo antagoniza y poder construir una hoja de ruta que le permita al Ecuador caminar por la estabilidad y caminar con miras a un progreso que si bien va a tener enfoques diferentes respecto de lo que esta palabra como tal significa, podía al menos proporcionarle o garantizarle niveles mínimos de gobernabilidad. Es lo que tengo para decir y bueno, y seguimos con la conversación, Eve. Sí, gracias, Jorge. Y bueno, ahora sí, para preguntarle en el tema jurídico, Andrés, quiero que nos des luces en este momento desde la parte que tú manejas sobre lo que va a pasar con el juicio político. Hoy el asambleísta Esteban Torres ha dicho en televisión que tienen 25 pruebas. Y realmente en estas últimas semanas ese ha sido la causal de debate en la televisión nacional, en los periódicos, en estos conversatorios. ¿Cuáles son las causales? ¿Cuáles son las causales para este juicio político? Entonces, todo se centra en el artículo 129 de la Constitución del país, ¿no? Que habla de 3 causales, 3 grandes causales, y según la prensa indicaba el día de hoy, los asambleístas indicaban de hoy, se va a
a poner entre la causal número 2, ¿no? Se va a establecer que esa es la causal. Andrés, ¿cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu criterio jurídico? Danos luces en este aspecto y explícanos un poco de qué se trata este numeral número 2 del artículo 129 de la Constitución. Claro, claro que sí. O sea, para empezar, yo creo que a pesar de que tanto Jorge como yo tenemos formación en derecho, al momento de entrar en el terreno de un juicio político hay que quitarnos esa capa de juridicidad, porque va más allá del tema de las normas. Tanto es así que uno de los requisitos de un juicio político es que no haya la prejudicialidad. ¿Qué es la prejudicialidad? Es que no haya una sentencia de un juez dictaminando que se cometió concusión, cohecho o peculado, ¿no? Entonces, en un terreno natural y normal, me dicen, yo soy culpable, ok, prueben, ¿no? Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Pero en un juicio político, un presidente entra sin que sea el requisito que sea culpable ante la justicia regular. Entonces, claro, que este proceso del juicio político en otros países se lo conoce como la moción de censura, se le conoce como es un voto de confianza, se le conoce igual también como el impeachment, un proceso de destitución como tal. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ha hecho la justicia constitucional? ¿Qué ha hecho el derecho constitucional? Este tipo de acciones que podrían enmarcarse en delitos, les ha quitado ciertos formalismos y ha entrado en el terreno de la política. Ahora bien, de lo que estaba viendo, hace un momento se oficializó que el 129 numeral segundo, ¿no? Pero le ponen en negrillas la concusión como tal. Entonces, ¿qué es la concusión? En el COIP sí tenemos regulado qué se entiende por concusión. En palabras sencillas, en palabras cristianas, la concusión sería el pedir, es pedir algo a cambio de una acción. Está regulado en el artículo 281 del COIP y dice, los servidores públicos que actúen en virtud de una potestad estatal, sus agentes dependientes oficiales que abusando de su cargo por sí o por medios ordenen o exigen la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos, gratificaciones, serán sancionados. Es decir, cuando yo como servidor público pido que hagan una acción a cambio de que me den dinero. Entonces, yo estaba viendo igual el informe que está subido en la página de la Asamblea y la portada del informe, vemos la cara de Lazo con una cara gigante de Danilo Carrera, todo en fondo negro, tétrico, que obviamente de objetivo no va a tener nada, ¿no? Y claro, lo que dice, ¿qué nos dice el informe de la Asamblea, ¿no? He tratado de resumir las conclusiones de este informe para que sea más didáctico, ¿no? El informe nos dice, el presidente supo del cometimiento de delitos contra el Estado. Están los casos León de Troya y la mafia albanesa. El presidente removió a policías encargados de investigar estos delitos y con las altas esferas policiales encubrió esta información. Los fondos para la campaña de Lazo habrían sido por lo menos dudosos, ¿no? Ahí está juzgando a Lazo candidato. El presidente incluso emitió un decreto ejecutivo donde norma la conformación de directorios de las empresas públicas, lo cual transgrediría la ley de empresas públicas y la reserva de ley. Entonces, es más, si uno se va al informe, dice, todo esto puede generar responsabilidad penal, civil y administrativa, que va a ser revisada después. Entonces, como les decía, aquí, sin ser una persona culpable de un delito, ya se le va a entrar a juzgar y entra en otro terreno. Entonces, esto obedece, y yo me ponía a pensar, antes de venir acá, digo, ¿cómo le impresiona a Evelyn Pacheco y a los panelistas? Yo digo, cuando el Senado le quite ese voto de confianza al Ejecutivo como tal, va por ahí el juicio político. A veces puede ser que las causales sean fuertes, pueden ser más vagas incluso, pero lo importante es el voto de confianza. Por eso aquí hay mayorías calificadas, hay 1/3, 2/3, y conseguir esas mayorías es lo complicado aquí. Quizás no probar las causales, pero sí conseguir esas mayorías es lo difícil, ¿no? Andrés, entonces aquí la clave es la Corte Constitucional, como también lo hemos visto en todo este tiempo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la Corte tiene que dar un dictamen de admisibilidad
y son 9 magistrados, y también todo esto es un proceso, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para que la Corte Constitucional emita este informe de favorabilidad en el proceso de juicio político? Claro, ¿Cuáles serían? ¿Qué es lo que ve la Corte? Porque la Corte no ve las pruebas, ¿no? La Corte no ve la parte política, ¿no? Entonces, estrictamente en lo constitucional. Y aquí hago otra vez una unión con lo que decía el ex presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, que para mí él es un excelente comunicador político también, porque les dijo analfabetos constitucionales, de nuevo. Para mí esto ha quedado estas palabras son históricas, ¿no? Que un expresidente de Corte Constitucional le diga a los asambleístas de esta asamblea, que tiene menos del 15% de aprobación, analfabetos constitucionales, por llevar a un presidente de la República en funciones a un juicio político, mediante como tú lo has dicho, Andrés, informes que tienen portadas que parecen portadas de primaria, de kinder, no sé, no hay una formalidad, ¿no? O hay una especie de sensacionalismo en el tema. Por eso, aterrizar, ¿no? Andrés. Claro. Pues bueno, ahorita lo que ha pasado ahora es el primer paso. Como les decía, la Asamblea Nacional necesitaba 46 asambleístas, es decir, 2/3 de la Asamblea, un tercio, perdón, la tercera parte de la Asamblea. Entonces es bastante. Por lo general, para una iniciativa legislativa solo se necesitan 7 asambleístas para que inicie el trámite de ley, pero aquí vemos 46. Tan sobrada está la petición que metió 59 apoyos. Esta petición se necesita el dictamen de la Corte Constitucional, pero yo ahí difiero un poco porque creo que la Corte Constitucional no tiene la llave de este proceso común. El dictamen de la Corte Constitucional se ciñe a temas de forma. Entonces, la Corte Constitucional, ¿qué es lo que va a ver? Si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, ¿qué quiere decir? Que esté el tercio, es decir, va a revisar las firmas. Segundo, si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el 129 de la Constitución, ¿qué va a haber? Que el informe que habla de concusión tenga que ver con concusión y en la conclusión se diga es por la infracción del segundo numeral del artículo 129. Esos son los dos únicos temas que tiene que ver. Y al final, la Corte Constitucional tiene que decir si es que por temas de forma, como he explicado, puede proceder o no. Entonces, también aquí es interesante porque una vez más vemos que se pone ese ropaje de que tiene que ser una mayoría calificada. En este caso, dos tercios también del Pleno de la Corte Constitucional tienen que analizar el dictamen. Este dictamen, claro, se le da a un juez ponente, tiene unos plazos acelerados. De hecho, una vez que el dictamen es presentado por el juez ponente, la Corte tiene que reunirse en sesión en 24 horas. El dictamen de la Corte se emite 48 horas después que se presenta ante el Pleno de la Corte y es enviado de nuevo a la Asamblea. Si es que el Pleno de la Corte Constitucional dice que no hay un dictamen como tal, la Constitución solo nos habla que el proceso no puede avanzar como tal. Ahora, y creo que igual, yo tengo formación en Derecho, pero yo sé que el Derecho es una limitación muy fuerte. Quizás la realidad siempre nos supera. Entonces, los jueces de la Corte Constitucional tienen que regular sobre cosas que ni siquiera están reguladas, sobre principios. Entonces, a veces, muchos utilizan el sesgo. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos se habla que hay el ala progresista y también el ala conservadora. Lo mismo sucede acá. Sino que ahora, en la actual Corte Constitucional, el ala progresista en 2022 fue muy diezmada. Ahora son un poco más impredecibles los dictámenes de la Corte Constitucional. Porque, por ejemplo, si tenemos jueces que son afines al gobierno, así haya temas de forma, van a abstenerse como tal, ¿no? Y ahí viene el debate. ¿Hay técnica jurídica ahí o la política nos irradia en cada uno de los aspectos que queremos decir que en verdad son jurídicos, ¿no? Perfecto. Aquí tengo un comentario, doctor Aguilar, gracias por la aclaración sobre la intervención de la Corte Constitucional en este proceso. Y bueno, y agradezco también, perdón Andrés que te haya interrumpido, pero estoy leyendo los comentarios de quienes están conectados aquí esta noche. Bueno, aquí ya volvió también
Jorge, le voy a dar aquí el paso. Y bueno, Andrés, yo sé que está clarísimo, ¿no? Pero bueno, entonces, no sé si sea buen momento para entrar ahora al tema de la muerte cruzada, porque si lo vemos desde la parte política, obviamente que si le van a hacer un juicio al presidente de la República, el presidente tiene armas, ¿no? El presidente tiene que hacer, y obviamente una de esas armas es la muerte cruzada, ¿no? Entonces, otra de las preguntas que yo tenía para ti el día de hoy es que nos digas, nos hables sobre la muerte cruzada, cómo sería, cómo se llevaría a cabo este proceso. Perdón, mil disculpas, estaba silenciado. Bueno, la muerte cruzada, ¿no? Se la llama así, pero simplemente sería la disolución, la disolución, la disolución acelerada que está prevista en la Constitución para la Asamblea Nacional, ¿no? Está en el artículo 148 de la Constitución y nos dice que el presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio éste hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente. Una vez que se disuelve la Corte Constitucional, y ahorita ya no estoy leyendo, el presidente puede gobernar bajo decreto y llama a elecciones en el periodo de 6 meses. Entonces, se llama muerte cruzada porque, como ven, los dos poderes del Estado tienen esta manera de censurarse. Y de hecho, estos son los frenos y contrapesos que se hablan, ¿no? Entonces, para la audiencia que no conoce, muerte cruzada no es el nombre técnico, ¿no? Muerte cruzada sí. Es una forma que la llamamos en la comunicación, pero el nombre técnico es la destitución, la disolución del Congreso, la disolución de la Asamblea. La disolución del Congreso, ya. Y esto se hace por decreto, ¿no? El presidente de la República emitiría un decreto y disuelve el Congreso y gobierna él ¿por cuánto tiempo? Por 6 meses. Ahora, como ustedes, como ves otra vez, Evelyn, hay cuestiones que rebasan igual a si las causales están bien planteadas, si el escrito está bien o no. Lo único que te pide la Constitución es cuando a juicio del presidente, la Asamblea se arrogó funciones que no le competen. No hay ningún requisito adicional más. Entonces, como ves, son temas netamente políticos que, claro, generan consecuencias y efectos que son potentísimos en todo nivel. Sería el único camino. Por ejemplo, vemos el caso de Perú, y ahí tal vez David y Jorge están un poco más al tanto. El caso de Perú, en la Constitución peruana estaba prevista la disolución del Congreso y la activó Pedro Castillo, ¿no? Y el mismo día, en la tarde, se desconoció todo esto y hubo la destitución, ¿no? Sí, te agradezco mucho, Andrés. Todas estas preguntas las hago en el afán de no ser una analfabeta constitucional. Ya me ha quedado dando vueltas esa frase. Y bueno, continuando con el tema, también quiero pedirle a la audiencia que si tiene preguntas, por favor nos haga las preguntas en el panel para poder traspasarla aquí a nuestros invitados. Y David, si todo esto llega a darse, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Qué fuerza política tú crees que vendría al poder después de estos 2 años de creo? ¿Crees que haya todavía para ellos algún tipo de esperanza? ¿O serían otras fuerzas políticas las que tomen la rienda del país? Miren, más allá de el hecho legal, ¿no? del día de hoy, hay un hecho político y hay un hecho comunicacional. De alguna manera, la Asamblea Nacional, la oposición está poniendo un tema a discusión que es la salida del presidente. Pero yo aquí me atrevo a decir que es un error plantearlo desde una mirada política. Es un error porque el gran ganador de las elecciones pasadas, bueno, o los dos grandes ganadores de las elecciones pasadas fueron la Revolución Ciudadana y Pachacutic, con un alto porcentaje de favoritismo hacia la Revolución Ciudadana. Después de ganar lo que ganó la Revolución, yo me centraría en otros temas siendo de la Revolución Ciudadana. Yo como estratega político gobernaría mejor o gobernaría lo mejor posible estos 2 años en los lugares más importantes de donde ha ganado el correísmo localmente, y ganaría de manera democrática en 2 años la elección, pero de calle, además, barrería. El problema de esto es que, como tú bien lo dices, la Asamblea Nacional tiene una muy mala imagen
y estas discusiones y estas disquisiciones de cara al ciudadano son perjudiciales, porque la gente, primero esto genera inseguridad, esto genera insatisfacción, miedo, incertidumbre, sobre todo incertidumbre. Y cuando tú generas incertidumbre en un país, el único resultado de la incertidumbre es desempleo, falta de inversión, salida de capitales. Entonces, estos procesos políticos, y más en un país que institucionalmente es tan débil como Ecuador, que no es como Perú, que en Perú salen de presidentes y el país sigue caminando de la misma manera. Es impresionante cómo en Perú no se ponen de acuerdo en lo político, pero en lo institucional no existe resquebrajamiento, no hay daño a la economía cada vez que ocurren estos cataclismos políticos que ocurren cada 2 o 3 años en Perú. Mientras que en Ecuador la institucionalidad que gobierna internamente en las administraciones públicas no son tan robustas como en el Perú. Y no caminan de la misma manera que en el Perú. Los ministerios no tienen un cuerpo de profesionales que hagan que camine solo sin necesidad de los ministros, ¿no? Es súper, digamos, es súper dependiente de las autoridades más, digamos, más importantes cada una de las instituciones. Entonces, este tipo de procesos, lo único que genera es más debilitamiento del país, mucho más freno al crecimiento del país y por consiguiente el resultado último de esto es más pobreza. Entonces, desde mi punto de vista es un error social, es un error político lo que está ocurriendo el día de hoy. Yo no lo haría así, yo si fuera estratega de esto, no lo haría de esa forma, porque además existe la posibilidad de que se mueva muy bien el presidente a lo interno de la Asamblea Nacional y logre una cantidad de votos importantes para que todo esto no camine del modo en que debería caminar, ¿no? Y al finalizar, extender las cosas lo más posible y muñequear políticamente. Lo cierto es que, desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo hoy es un error, pero más allá del error, busca un fin, que es colocar en la palestra la incapacidad del presidente, que la gente hable de esa incapacidad, de la corrupción, ¿no? Y que hable o que intenten hablar de que quién fue el que desenmascara todo esto, que es quienes se lo atribuyen, que es la oposición política en este momento. Es un hecho político, es un hecho comunicacional, no es un hecho legal a pesar de que se sustente de un hecho legal, ¿no? Desde mi punto de vista, para resumir mi postura ahorita, es un total error justo después de unas elecciones donde le fue tan bien a la Revolución Ciudadana. Bien, entonces nos queda clarísimo tu punto, David, es un error, es este tema más bien le da impulso, le podría dar impulso a Lasso en un futuro. Le puede dar oxígeno, le puede dar oxígeno. Le da, ya. Y lo maneja bien, si lo maneja bien, uh-huh. Y ahorita es cuando, y discúlpame, ahorita es cuando tiene que demostrar si tiene capacidad de política o no. Si lo demuestra ahorita, le puede dar oxígeno y terminar el mandato. Uh-huh, uh-huh. Sí, realmente, y ya pasar a la historia como uno de los presidentes que ha tenido muchísimos problemas para gobernar desde el día uno. Creo que desde el tema de la vacunación, que fue un éxito, desde allí en adelante ha tenido muchísimos problemas para gobernar, o al menos eso es lo que se ve ante la luz pública, ante la opinión pública, ¿no? Entonces, yo, haciendo también la unión con lo que tú dices, David, quiero preguntarle a Jorge, entonces, ¿no será peor el remedio que la enfermedad? Entonces, Ecuador es un país que a lo largo de los años ha tenido varios problemas. Los problemas en Ecuador no se han solucionado, seguimos teniendo problemas en salud, en educación, vivimos luego de la pandemia hubo una crisis sanitaria tremenda, seguimos teniendo los mismos problemas y ahora se unen nuevos problemas como la crisis de inseguridad que estamos viviendo y ahora la crisis política. Entonces, el remedio sería cambiar al gobernante, pero le pregunto a Jorge, ¿no será peor el remedio que la enfermedad? ¿Qué piensas? Evelyn,
previo a la grabación del programa estábamos lanzando ideas, me parece, con Andrés, y bueno, conversábamos de que justo en media hora la Asamblea había peticionado ya el juicio político como tal, y le decía yo de que veía una fragilidad y que realmente era un momento delicadísimo, porque la Corte Constitucional no debería revisar, acorde al 153 de la Ley Orgánica de Control Jurisdiccional, no debería revisar ningún tipo de procedibilidad como tal, simplemente si cumple o no los requisitos de admisibilidad. Es decir, el presidente probablemente va a enfrentar este proceso de impeachment que también explicaba Andrés hace unos momentos. Ahora bien, yo considero, a la luz de lo que se ve, el momentum político, de que el presidente Lazo ha perdido legitimidad. Su legitimidad se ve cuestionada hasta en estamentos que le eran totalmente incondicionales, como mucha de digamos, de los mainstreams de acá de Ecuador, de los medios más grandes. Incluso algunos de esos medios ya empiezan a generar un poquito de suspicacia respecto del siguiente paso del presidente. Considero yo, al contrario de lo que considera David, y con mucho respeto lo digo, que probablemente la renuncia presidencial y la asunción de poderes por parte del presidente Borrero o el propio juicio político y la asunción de poder por parte del vicepresidente Borrero derivaría en una especie de refrescar líneas. Voy a utilizar ese lugarismo, ese lugar común, esa muletilla. Refrescar líneas, como cuando en el equipo de fútbol te va mal, cambias al técnico, así no sea la culpa del técnico. Está de tal manera cuestionada la credibilidad del presidente y goza de una legitimidad cercana a cero, que pienso que si es un remedio el juicio político, pienso que sí cambiaría porque le daría a ciertos actores políticos que definitivamente no quieren saber nada del presidente el espacio, el oxígeno necesario como para que el señor Borrero termine su mandato, y en ese aspecto sí creo que se podría hacer una analogía con lo que ha ocurrido en Perú. La única forma de que el presidente pueda, sin mayores sobresaltos, terminar, digamos, el espacio, el grupo político que lo llevó al poder, terminar este mandato sin generarle mayores lesiones al Ecuador, es un cambio de la cabeza en este caso, es un cambio del presidente Guillermo Lazo. No creo que el remedio sea peor que la enfermedad, creo que los índices estadísticos de factores como la delincuencia, factores como lo que hablábamos hace un momento de Flopec y tantos asuntos que le explotan en la cara cada día al gobierno, por mucho que el poderosísimo lobby que tiene en los medios de comunicación lo ayude, no da para más. Por mucho que el asesor comunicacional Seminario, que es un genio, esté haciendo todo lo que puede por protegerlo, siento que no da más. Refrescar las líneas en este caso deben va a devenir en una especie de oxígeno tanto para los actores sociales como para el propio entorno del Ejecutivo. Yo no sé si sigue siendo el mismo tipo comunicacional, pero lo está haciendo muy mal. Muy mal. Yo incluso me atrevería a decir que el gobierno de Lazo no es tan malo como su comunicación. Eso no quiere decir que no sea malo, ojo. Quiero decir que su comunicación es peor que su gobierno. Ahora bien, hay algo muy interesante de lo que acabas de decir, Jorge, y es que el problema está en que no es el momento para hacerlo. A ver, en política a veces pareciera atractivo tumbar al oponente, sobre todo cuando eres más fuerte. Eso es atractivo, seduce muchísimo, porque si tienes la fuerza, mata a tu oponente. El problema está en que si no te sale bien, el que termina muerto puede ser tú. Ahí está la razón por la que creo que es peligroso que hayan utilizado esa herramienta el día de hoy, porque si les sale mal, el perjudicado va a ser la Revolución Ciudadana, porque la gente los van a ver como payasos. Entonces, yo no me hubiese lanzado eso porque es riesgoso. Es riesgoso cuando estás en una posición de superioridad. Hoy la Revolución Ciudadana está en posición de superioridad, está en posición de ganar. Por consiguiente, se deja seducir por una posición de fuerza para adelantar un proceso que no necesariamente va a ser beneficioso para el país. No es cierto que un nuevo presidente le vaya a dar refrescamiento de líneas. Eso funciona para el fútbol y no siempre. Y no siempre, porque muchas veces, usando ese mismo ejemplo, ese mismo símil, hemos visto cómo hay partidos en donde tú colocas un jugador diferente que viene de la banca y el equipo termina desajustado.
Eso puede ocurrir en Ecuador y puede ocurrir con mucha más facilidad, puesto que quien pongan de presidente no va a tener fuerza dentro del país para sustentar todos los elementos políticos que están de fondo. Yo no lo veo positivo, pero obviamente hay opiniones. Evidentemente, para que se hayan lanzado esta jugada, quiere decir que tienen medido muchas cosas, ¿no? David, con el permiso de Evelyn y de Andrés, te comento, básicamente lo que ocurre es que este personaje que tenemos en el Ejecutivo ha demostrado una incapacidad, pero épica, para generar encuentros, para generar acuerdos. Y por eso yo decía que él había traicionado su mantra y que había tenido una oportunidad, pero histórica, para poder conciliar a dos grupos que son antagónicos. Lo ves en redes sociales, lo ves en medios, que definitivamente se antagonizan siempre. Dicho esto ha generado, y tú puedes ver como analista político, que el riesgo país nunca estuvo tan mal como ahora, y no se le puede echar única y exclusivamente esa culpa a los movimientos indígenas cuando han habido las paralizaciones. Ha habido una ausencia de gestión total, y por eso es que vemos incluso episodios en los que cada vez que le toca al presidente rendir cuentas, como cuando lo llama a la asamblea, él tiene la oportunidad de ir y demostrar que es un demócrata, expresarse, dejar, como tú has dicho hace un momento, dejar como payasos a la asamblea, pero no lo hace, se enferma. ¿Y qué es lo que genera eso en el ciudadano común, en el ciudadano promedio? En el que tal vez no entiende de líneas comunicacionales, de líneas jurídico-sociológicas. El ciudadano de a pie lo tiene como una persona con cero credibilidad, y eso es lo que eso, entre otros factores, que la credibilidad de nuestro país, la credibilidad del Ejecutivo esté por los suelos. Pienso yo, y obviamente respeto y me agrada por eso poder intercambiar contigo en este sentido, que mantenerlo sería peor que dejarlo que termine su periodo. Gracias, David, igual por escuchar. Gracias, gracias. Realmente se pone muy interesante porque hay opiniones contrapuestas, hay opiniones también vistas desde diferentes puntos de vista profesionales y bueno, esto enriquece siempre el debate y la opinión de la ciudadanía. Tengo comentarios aquí en el panel. Algunos comentarios son totalmente también a favor de la salida del presidente actual, muy enfáticos, nos ponen aquí. También tengo otro comentario, me dice Marlon, gane o no el juicio político, la Revolución Ciudadana tiene su voto duro, ¿no? El gran perdedor sería el pueblo ecuatoriano, el tener que seguir con el presidente Lazo aquí en el gobierno. Y tengo una pregunta también para Andrés. Tanya Tandazo nos hace la pregunta, ¿la muerte cruzada puede ser revisada por la Corte Constitucional a petición de los destituidos? Nos pregunta. Y también tengo aquí otro comentario, también para el doctor Aguilar. Nos ponen aquí esto que nos explica el doctor Aguilar de la muerte cruzada a juicio del presidente, deja en claro el hiperpresidencialismo presente en la Constitución de Montecristi. Y creo que esto también es algo que se ha hablado en la opinión pública, que esta Constitución realmente, como fue creada en el gobierno de Rafael Correa, prácticamente puso muchos candados para que prácticamente él no salga del poder, ¿no? Entonces, ¿qué comentario nos da Andrés desde el punto de vista jurídico? A ver, estoy silenciado. No estoy silenciado. Bueno, claro, de hecho, el tema de la Corte Constitucional en nuestra legislación, en todos los ámbitos políticos siempre está involucrado. Cada uno de los espacios por donde hay este tipo de acciones entre las diferentes funciones del Estado siempre van a tener dictámenes de control constitucional, dictámenes donde se revise, puede ser la forma, puede ser el fondo, pero cuando son, al igual que el juicio político, cuando son de esta envergadura, pues ya la Corte Constitucional pierde ese peso y simplemente se pueden ser revisadas cuestiones formales. Ya operan estos mecanismos que tienen para movilizarse tanto los del presidente, tanto como la Asamblea. Entonces, sí, de hecho, el decreto ejecutivo para la disolución de la Asamblea Nacional también tiene que ser revisada, pero revisada en temas de forma como tal, ¿no? Y como les decía, son unas causales muy blandas. Hay unas sentencias interpretativas de la disolución de la Asamblea que se tienen que tener en cuenta, que claro, justamente dicen cómo deben ser presentados los decretos ejecutivos, qué debe estar singularizado como tal,
cómo se habla esto de la relación de funciones, pero no llegan igual una vez más a hacer temas legales. Me encantó lo que dijo David, que claro, estos son temas más políticos que legales, pero como estamos en un sistema de derecho donde cada cosa que hacemos tiene que tener su propio reglamento, su propio instructivo, su propia resolución, nada puede escapársenos, le tratamos de poner este ropaje y a veces se va mucho más, se nos va mucho más allá. Entonces, aquí yo creo que algo que un poco que me olvidé de contar al comienzo es que, claro, la figura del impeachment, del juicio político, de la destitución, viene del derecho anglosajón, donde quizás no hay esta camisa de fuerza que a veces que tenemos del principio de legalidad. Entonces, en el derecho anglosajón, en Inglaterra del siglo XVI, claro, era en esta batalla entre el parlamento y el control que se tenía que hacer al rey como tal. Entonces, se habla mucho de la jurisprudencia, de los precedentes como tal, y como ven, estas realidades han sido tratadas de ser adaptadas en nuestro derecho como tal, ¿sí? Entonces, esa era la primera pregunta. La otra pregunta se me fue, ¿no? Tal vez me lo puedes No, el otro era un comentario sobre el hiperpresidencialismo de esta constitución y Claro, los o sea, candados, y añadía yo este tema de los candados que tiene precisamente para no volver a esa época nefasta de los años 90, ¿no? Que tuvimos varios presidentes, declaraban loco a uno, habían triunviratos, subía el presidente de la asamblea, es decir, no está mal que tengamos formalidades, que tengamos institucionalidad, porque eso es lo que buscamos, ¿no? Si hay sectores políticos que no están contentos con la gestión del presidente, me parece perfecto que existan las normas, que exista la forma de hacerlo. aún así, Es verdad que ustedes dicen que está en la cancha política, pero las normas están también por algo, ¿no? Porque no queremos, porque el Ecuador de hoy es muy diferente al Ecuador de los años 90. El Ecuador de hoy es un Ecuador que tiene que haber desarrollado con cosas positivas y negativas esos 10 años de la Revolución Ciudadana. También hubo normativa, hubo políticas que han ayudado un poco a mejorar la institucionalidad del país. pero pueden ser un espejismo también, Eve. A veces, no me acuerdo, me parece que es la frase de Cicerón que dice que en una república donde hay demasiadas leyes también hay mucha corrupción. Yo te voy a poner el ejemplo del doctor Salgado. El doctor Salgado, cuando yo tenía 19 años, fue mi profesor de Derecho Constitucional en la PUSE. Nos dio un librito así chiquito Ah, que se ya. llama El que nos dijo analfabetos constitucionales, el que dijo analfabetos, ya, perfecto. Tiene un librito azul que hasta ahora está ahí, pero está un poco arrugado, está ahí todavía con agua. Está un poco viejito, pero todavía lo tengo. Se llama Lecciones de Derecho Constitucional. Entonces, en esa época era el año, no había la nueva constitución. Yo estudié la constitución del 98 cuando Salgado me dio clases. Y en la constitución del 98 no había el mecanismo del juicio político como tal. Y él en su librito, él habla del tema de Abdalá Bucaram. Claro, Abdalá Bucaram se le destituye. Entra dentro del terreno político, pero en ese caso, en el año 97, Hernán Salgado dice, y lo dice en su libro, y dice ahí, las cuestiones de Abdalá Bucaram, su inoperancia con la mochila escolar y los demás casos de corrupción, son temas que superaron a la Constitución, de ahí que se lo haya destituido. Y no pone tantos reparos como ahora para decir que se los destituyó por temas que también superan a la Constitución, que también superan a la legislación. Entonces, yo por eso digo, y yo siempre discuto con un amigo que él siempre dice que los analistas estamos llenos de subjetividad. Y digo, puede que sí, pero al rato de estar aquí tenemos que dar ese paso atrás, esa honestidad, e inclusive académica, y decir, yo tengo esta forma de ver, pero creo que la forma más objetiva de verlo es así, es de esta manera. Por eso digo, quizás Hernán Salgado, no sé por qué ve de una manera a un caso concreto, que está regulado, esta vez sí por lo menos está regulado. La otra vez simplemente sucedió y nos quedamos con un presidente porque estaba loco y no estaba en ningún lado. Entiendo, tal vez le puedan sus subjetividades también, sus ideologías también tienen mucho que ver aquí también en este análisis. Estimados panelistas, les cuento que ya tenemos casi una hora en el panel. Este es un tema extremadamente interesante, da mucho para hablar, sobre todo con lo que se viene de aquí en adelante. Así que ya vamos a ir haciendo un
como ya un cierre, ¿no? Vamos a ir ya con la parte ya final. Para mí ha sido un honor y un gusto haberlos tenido el día de hoy. Tengo aquí unas preguntas ya para ir cerrando el panel. Tengo un comentario de Víctor Fabián Tenesaca. La figura de Borrero, igual me dice, la figura de Borrero genera rechazo. Creo que eso es lo único que sustenta lo de el remedio es peor que la enfermedad. David, ¿tú qué crees de este comentario? Perdón, tenía el micrófono desactivado. Bueno, más allá de la figura en particular de Borrero, yo insisto con que no va a generar Borrero, no tiene capacidad política para generar entendimiento entre los ecuatorianos y entre las diferentes visiones políticas que tienen los ecuatorianos. No tiene esa capacidad de unir, esa capacidad de construir, esa capacidad de diálogo. Para tener capacidad de diálogo tiene que ser potable, tiene que ser una persona que sea bien vista por todas las partes. Esa es la única forma en la que un diálogo previsto entre políticos y un diálogo que pueda unificar realmente la unificación de un país y el entendimiento de un país reside en la capacidad que tienen los líderes de poder unir. Y para poder unir tienes que tener una buena imagen, no solamente entre los que piensan igual que tú, sino también entre los que piensan distinto a ti. Ahora, yo no veo que Borrero tenga esa capacidad para atraer a las personas que no piensan como él. No lo veo capaz, honestamente, ¿no? Y no le ves liderazgo, no tiene liderazgo. No necesariamente tiene que ser liderazgo. Muchas veces puede ser simplemente la capacidad de tener una muy buena reputación entre quienes piensan diferentes. Es un tema reputacional. Y la reputación, por ejemplo, voy a poner un ejemplo español. Vox va a presentar una moción de censura contra Sánchez y va a presentar como candidato a un líder de la extrema izquierda, siendo Vox de extrema derecha. Pero la persona a la que están colocando es una persona que tiene aceptación entre todas las corrientes del pensamiento. Es una persona aséptica. Por consiguiente, es capaz de aglutinar, digamos, alianzas. Yo no veo a Borrero capaz de hacer eso. Y tal vez ¿crees tú que el presidente de la asamblea, de la actual asamblea, tendría esa capacidad? Bueno, en una asamblea tan... O tendría esa aspiración, porque esto también en este momento, también una de las preguntas con las que se abrió el panel es, ¿qué poder político subiría? ¿Quién subiría en este momento a la presidencia? En política, el que respira, aspira. Pero... todas las fuerzas políticas atrás de ese poder, de ese gran poder. Sería lo lógico, es el comportamiento más lógico de la política. Perfecto, muchas gracias, David. Tengo aquí una opinión que salió el día de hoy en El Universo que me parece muy interesante, de la columnista María Fernanda Cobo. Ella nos habla también de la parte ciudadana, ¿no? Cómo los ciudadanos también tenemos que estar involucrados en estos aspectos, y nos dice que la tensión política e institucional que vive nuestro país pone en riesgo al Estado democrático constitucional. Entregar este riesgo al control de la clase política refleja una ciudadanía cómplice de la inestabilidad del Estado, que solo se puede interpretar como una combinación de derrotismo político e indiferencia civil, ¿no? Termina también diciéndonos que tenemos el gobierno y el país que nos merecemos. Sin embargo, construir el país que necesitamos depende de nosotros. Una frase del filósofo Haas. ¿Qué piensa Jorge de este?
de estas Evelyn, sentencias que nos da en la la opinión, columnista está poniendo de relieve lo que muchos ecuatorianos que alguna vez, de algún modo, hemos tratado de activarnos en la sociedad civil, generando algún tipo de activismo. Tú mismo has estado alguna vez activando algún tipo de situaciones que puedan mejorar estos entornos de comunicación democrática entre los distintos actores, porque todo pasa por ello. No somos un país cohesionado como tal, somos un país con muchísimas diferencias a nivel, tú sabes, cultural, no somos un país homogéneo, es lo que considero. Y este tipo de comentarios, obviamente, de agentes de la sociedad civil, nos invitan a la acción. Yo creo que los programas como este, donde de alguna manera hemos podido disentir respetuosamente sobre ciertos aspectos y hemos podido también en lenguaje divulgativo, que le agradezco muchísimo a Andrés por traducir el lenguaje jurídico, que incluso siendo abogados, comentábamos, a veces es aburrido para los propios abogados ponernos a leer ciertas normativas, traducir eso para la gente, esto es hacer patria, esto es hacer democracia, esto es mejorar el lenguaje democrático. Y dicho ello, en vez de opinar positivo o negativamente sobre el comentario, invito a ti e invito a los copanelistas a seguir haciendo democracia. ¿Cómo? A través de la comunicación en espacios como este. Gracias, Jorge. Entonces, ya para dar por terminado el panel, doy por última vez la palabra a Andrés, a David y a Jorge para despedirnos. Andrés, tu comentario final del tema que hemos tratado el día de hoy. Les voy a confesar que hice trampa porque ahorita me puse, dije, tal vez la frase no la dijo Cicerón, y de hecho, sí, no era Cicerón, dice, según la Wikipedia es Tácito, dice, cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes, como tal. Entonces, esa es la frase a la que me refería. Simplemente, yo creo que inclusive en el pre-podcast, en el pre-programa, con Jorge decíamos, puede ser que como están las cosas, ya no hay escapatoria. Ya la rueda, la piedra empezó a caer y creo que no la detienes a menos que pase algo verdaderamente potente, ¿no? Entonces, claro, y en medio de toda esta conversa nos olvidamos de ir hasta el final. ¿Qué pasa al final? ¿Qué pasa después de esta petición? El presidente puede defenderse, pero si ya tienes las mayorías para votar, simplemente se va a dar por terminado el proceso. Lo que sí, y creo que no quedaba tan claro, ¿cuánto se necesita para sacar al presidente? Son 92 asambleístas de un total de 137, las 2/3 partes. Como ven, es un tema potente, pero no se ve imposible. La otra vez, la anterior vez, no estuvo tan lejos. Entonces, lo que sí, a pesar de cualquier sesgo político que yo tenga, de cualquier afición que yo tenga, una destitución en un país como el nuestro nunca va a ser algo bueno como tal. Sin embargo, quizás el caldo de cultivo que se ha generado, yo creo que no hay escapatoria. Ese es ya un análisis ya muy personal. Yo creo que no hay escapatoria como tal y no sé por dónde salir. Si yo fuera asesor de Lazo, le diría, empodérese y trate de buscar a los grupos en la asamblea. Ahí está la llave. No en la Corte Constitucional, sino en la asamblea, busque apoyos, porque si no, está por ahí fregado. Agradecerte, Evelyn, agradecer a Jorge, qué gusto, a David, muy interesante todo lo que he escuchado, y pues simplemente ha sido un espacio muy enriquecedor. Parece que estoy en un bar conversando con amigos y me he sentido así como tal. Sí, linda noche. Qué bueno, me alegro. David, tus palabras finales. Bueno, mira, yo quiero sumarme un poco a lo que decía Andrés. El Reino Unido no tiene constitución, Estados Unidos tiene una constitución de 7 leyes y 23 enmiendas. Lamentablemente en Latinoamérica nos hemos vuelto fílicos. Nos encanta una constitución, ¿no? Y nos la pasamos cambiando constituciones constantemente. Vengo de un país donde se han hecho constituciones cada 3 o 4 años. En Ecuador también lo han repetido, por lo menos la última. Y vemos cómo a lo largo de nuestro continente se hacen constituciones en función del interés político del momento. Lo cierto es que esperemos que cualquier decisión política que se tome sea para verdaderamente el beneficio de los y las ecuatorianas, ¿no? Eso es básico y necesario. Ahora,
pareciera que el camino que están tomando no va a ser necesariamente en pro de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, sino en beneficio particular y personal. Sin más, para mí ha sido un enorme gustazo poder compartir con ustedes, poder volver a estar contigo, Evelyn, en un programa y que nos hayas invitado. Te lo agradezco muchísimo. Jorge, un placer enorme verte de nuevo, y Andrés, un placer haberte conocido. Muchísimas gracias. Y Jorge, ¿qué palabras finales nos dices del programa del día de hoy? Yo sé que tú ya nos has dado mucho tu visión, pero bueno, unas palabritas de despedida. Sí, agradecerle mucho a Andrés por sus aportes oportunos, a David por la amplitud que tiene, viendo siempre el espacio global, obviamente yo opinando desde lo que veo también, y ya que hemos estado en latinismos, Andrés, yo creo que Alea Yacta es, va a cruzar el Rubicón y bueno, lo que se viene es tremendo. También hago mío el latinismo. Gracias Evelyn, gracias a todos, en serio, me ha encantado el programa y estoy aquí siempre atento para aprender, para escuchar y para discutir, que de eso se trata la democracia. Saludos a todos. Sí, con esto me despido. Muchas gracias. Buenas noches a todos.